tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Mayoli a participar en este importante evento. El tema de la microbiómica, los probióticos, la microbiota, es un tema que le ha ocupado a la Fundación en el último año. Estamos convencidos que México necesita impulsar y avanzar en el entendimiento de estos temas para poder encontrar los caminos y aplicar todo este conocimiento para el cuidado de la salud. Reciban un saludo de nuestro presidente del Consejo, el ingeniero Eric Haxater, y del presidente ejecutivo, licenciado Héctor Vallemesto. La verdad es que estamos muy contentos de participar en este esfuerzo. También, por supuesto, el grupo Mayoli, que nos ha apoyado de una manera importante. Y también quiero agradecer la participación de Casa Guarda a través de su director general, Renato Fernández. Así que esperamos que esta experiencia del doctor Patol en el uso de los probióticos sea interesante para conocer y profundizar en estos aspectos, y me refiero a los pediatras, a los gastroenterólogos y, por qué no, al público en general, y poder aprovechar realmente los beneficios que algunos de los probióticos nos ofrecen. A continuación, le cedo la palabra al director médico de Mayoli, el doctor Benjamín Suárez. Adelante. Muchas gracias, doctor March, y muchas gracias a mis predecesores por esta introducción tan buena. Yo quiero agradecer la oportunidad de dar la introducción del doctor Sanjay Patol, que es una gran persona que voló 44 horas para estar aquí con nosotros. El doctor Patole es un neonatólogo clínico y académico de tiempo completo. Actualmente se desempeña como director del Dictatoriado de Neonatología del Hospital Memorial para Mujeres de King Edward en Subiaco, Australia Occidental. Es profesor clínico en la Escuela de Medicina de la Universidad de Australia Occidental. Anteriormente fue el jefe de departamento de neonatología en el mismo hospital. Su formación académica incluye una licenciatura en medicina, un doctorado en medicina en pediatría, un diplomado en salud infantil y la beca del Royal College of Physicians de la División de Pediatría en Australia. Además posee un máster en liderazgo de alta dirección, un máster en ciencias, en estudios clínicos y un doctorado en salud pública con una alta distinción. Su formación postdoctoral incluyó estudios en ensayos clínicos y revisiones sistemáticas en la Universidad de Oxford, colaborando con Centro de Medicina Basada en Evidencia. Entre sus muchas investigaciones, cuenta con una amplia experiencia con Bifidobacterium breve M16B en recién nacidos prematuros, y esto es de lo que nos va a hablar el día de hoy en esta conferencia para que muestre la experiencia que tiene en Australia Occidental. Quiero agradecerle al doctor Patol por estar con nosotros y por presentar esta información. Thank you. Muchísimas gracias. Y antes de empezar, quisiera agradecerle a los organizadores y a todos los que nos acompañan en esta conferencia. Mi labor el día de hoy es llevarlos de la mano en esta travesía de casi 12 años y medio. Hemos estudiado los probióticos y quiero darles algunos datos para que tengan contexto. Trabajo en el King Edward Memorial Hospital for Women, que es el único hospital de referencia en el oeste de Australia. La capital de Australia Occidental es Perth, como ustedes deben saber, y tenemos una unidad de cuidados intensivos neonatal impresionante, la mayor en el hemisferio sur. Los bebés son tratados en nuestro hospital pediátrico y todos los años nos llegan por lo menos 300 bebés de entre 28 y 33 semanas de gestación, y bueno, hay algunos otros con menos de 28 semanas de gestación. Vienen muchos con sepsis de aparición tardía, con una intolerancia tremenda a la alimentación y muerte debido a varias causas, como enterocolitis necrotizante. Es muy alarmante esto para Australia Occidental
y en especial para los países en vías de desarrollo. Tengo como 25 diapositivas nada más para compartirles, así que les aseguro que no se van a quedar dormidos, no se van a aburrir. Empecemos. La travesía se inició al publicar esta primera revisión sistemática, metaanálisis en The Lancet. Se llevaron a cabo 12 estudios aleatorizados y controlados, y de estos, 7 los pudimos incluir en el metaanálisis, y para nuestra sorpresa, encontramos una reducción significativa en el riesgo de enterocolitis necrotizante, también sepsis de aparición tardía y el tiempo transcurrido hasta tener una alimentación completa. Esto representa una muerte como del 54% que baja al 3%. Hubo diferencias sumamente significativas y les voy a explicar por qué en un momento más. El tiempo transcurrido a la alimentación completa, fíjense, la diferencia media ponderada era de 2.74 días para llegar a un volumen lácteo que les muestro aquí, y esto lo toleraban por lo menos durante un par de días. En esa época, pues lo que medíamos era como 2.74 días, que no parece un número drástico, pero no olviden que el costo incluso de que les caiga una gotita de alimento en la boca es altísimo, y el colocar una línea en un bebé tan pequeño implica un alto riesgo de sepsis. Entonces, bueno, este es el hallazgo que encontramos, y además esto es algo con lo que podemos lidiar incluso si se tratan de complicaciones muy severas. Vemos aquí la mortalidad por todas las causas, la sepsis de aparición tardía, y unos meses después, con la revisión sistemática, tuvimos 11 estudios aleatorizados y controlados. Incluimos a 2.176 neonatos, y el número aquí, el número P, o el valor de P, mejor dicho, es significativamente menor, y van a ver que los valores P son de menos de 0.0001, lo cual significa que la probabilidad de que haya un hallazgo así es realmente algo que nos debe preocupar. La sepsis de aparición tardía todavía no nos muestra aquí una diferencia significativa. Los datos se atribuyeron a algunas revisiones previas, no se reportaron eventos adversos significativos, pero el análisis secuencial del estudio nos llevó a 30% reducción en enterocolitis necrotizante, con un alfa de 0.05 y 0.1 y una magnificación del 80%. O sea que hubo reducción mínima en este tipo de alteraciones, y es por ello que para el año de 2010 se pudo apreciar ampliamente el beneficio de los probióticos en el mundo occidental. Esto es el año de 2010. Y en el año de 2011 fuimos los primeros en publicar guías basadas en evidencia sobre el uso de los probióticos en los neonatos prematuros. Las guías, que incluyeron el nivel de evidencia, fueron proporcionadas para los aspectos prácticos de la suplementación probiótica. Los comparamos todos los datos de manera directa, analizamos las cuestiones prácticas, las aprobaciones regulatorias, si se importaba el probiótico, cuál era la vida en anaquel, cómo se podía confirmar la calidad del producto a un nivel bioquímico, y por último, pero no menos importante, cómo presentar todo esto ante la ESTE y finalmente obtener la aprobación del departamento correspondiente y también
la aprobación regulatoria para importar el producto desde Japón. Y ustedes me podrían preguntar cómo iniciamos en este mundo de los probióticos. Bueno, pues en 2014 fuimos más allá del enterocolitis necrotizante para ubicarnos o estudiar, mejor dicho, otro tipo de suplementación probiótica. Y nos dimos cuenta que los probióticos definitivamente reducen la intolerancia a la alimentación completa, nos dan un mejor peso o aumento en el peso, velocidad en el crecimiento, se reduce el tiempo de transición de la alimentación orogástrica a la materna y el flujo mesentérico postpandrial se incrementa de tal manera que se puedan digerir y absorber los nutrientes de la manera adecuada. Y esto va más allá de lo que ya habíamos reportado, ¿no? No hubo efectos adversos reportados con la suplementación de probióticos y esto es el año 2015. Pero para 2016 ya teníamos 37 estudios controlados y aleatorizados. Los probióticos reducían el riesgo de una sepsis de aparición tardía. Esto fue muy buena nueva. Fíjense, a veces lo interpretamos mal por las siglas. LOS aquí quiere decir sepsis de aparición tardía. Y el riesgo pues se reduce hasta en un 14% y el valor P es extremadamente significativo, de menos de 0.000.7. O mejor dicho, 0.007. Entonces los resultados siguen siendo significativos, incluso después de excluir los estudios con un alto riesgo de que exista sesgo. Se conjugan los datos y es el momento en el que finalmente nos damos cuenta que los probióticos ofrecen beneficios sumamente relevantes para los neonatos prematuros y extremadamente prematuros. Estas son otras cuestiones que hicimos para ir más allá de las fronteras ya analizadas. Y nos dimos cuenta de que los probióticos no solo funcionan muy bien en los países desarrollados, sino también en los de los ingresos medios y bajos. Los efectos de los probióticos a nivel de la enterocolitis necrotizante experimental nos lleva a una revisión sistemática y a un metaanálisis. En este momento estudiamos la India, porque en Australia entre el 50 y el 60% de los neonatos se van clasificando, digamos, por brazo del estudio, pero bueno, los números son mucho menores que los bebés que podemos encontrar en la India. Analizamos los datos de la India y vimos que los probióticos también beneficiaron a los neonatos en la India. Aquí iniciamos la historia de cómo utilizamos los probióticos en el King Edward Hospital. Hay un producto que encontramos por accidente. En una de las conferencias, uno de mis colegas conoció a alguien que provenía de Japón y le platicó que estábamos buscando algún socio en probióticos. ¿Conoces alguno? Y le dijo, sí, hay una compañía en Japón que produce probióticos de muy alta calidad. Entonces nos llegó el producto, lo probamos, eso se los cuento más tarde, pero aquí ya teníamos evidencia de estas cepas y sabíamos que al aleatorizar y controlar los estudios podíamos tener datos muy confiables. También teníamos un metaanálisis de un estudio no controlado y aleatorizado. Podemos ver que sepsis de aparición tardía estaba incluida en 3 estudios, la mortalidad en 2 estudios, la edad postnatal para llegar a una alimentación completa aparecía en 2 estudios y pues en realidad en ninguno aparecían efectos adversos. Entonces, bueno, pues afortunadamente aquí nos enteramos
de que Japón tenía gran experiencia en la fabricación de probióticos. Nos pareció maravilloso, pero primero analizamos la evidencia y esta fue la que publicamos. Todos los científicos de probióticos consideran que cada bacteria debe ser una entidad aceptada, pero para ello debemos estudiarla muy, muy minuciosamente. Esto, entonces, se da con el Phylobacterium. Aquí vemos que el número de estudios controlados es algo pequeño, por eso hay que estudiar todos los datos. Empezamos con 2.452 bebés en estos 3 estudios para sepsis de aparición tardía, e incluimos a 2.319 bebés en 2 estudios que analizaban la mortalidad. Se redujo al igual que la sepsis. Todo mundo toleró el probiótico muy, muy bien. Y en términos generales, la evidencia existente sobre esta declaración apoyaba el hecho de que si querían utilizar el Phylobacterium, entonces esta evidencia nos bastaba y nos sobraba. Aquí es donde empezamos con el largo proceso de analizar los probióticos en una unidad neonatal o de cuidados intensivos neonatales. Aquí identificamos la calidad y confirmamos que había presencia de Bifidobacterium breve. M16B era la suplementación que se estaba utilizando y con esto se incrementaba la fecal B breve, ¿no? Las cuentas eran bastante altas, pero no había efectos adversos. Los métodos fueron con identidad de la cepa, con una secuenciación génica, y la viabilidad fue de más de 2 años de vida de anaquel. Esto se confirmó y la contaminación microbiana del producto se descartó en el momento. La calidad del producto probiótico se debe analizar de manera muy profunda si es que la van a administrar en alguna unidad neonatal. También se llevó a cabo un estudio doble ciego aleatorizado controlado con placebo de 159 neonatos prematuros. Aquí vemos que se estaban encontrando hasta 1.000 millones de organismos al día, pero nosotros nos estábamos enfocando en bebés de menos de 20 semanas porque son los que tienen mayor riesgo de muerte, y aquí vimos cuál era su tolerancia a la alimentación. Y era una población también expuesta a antibióticos con mucha frecuencia. Entonces dijimos, si los anticuerpos van a aniquilar el probiótico, tenemos que darlo a muy altas dosis, y entonces encontramos 2.000 millones de organismos cada día y no tan solo 1.000 millones. Los neonatos estaban listos para comenzar con su alimentación después de 12 horas de haberlos asignado de manera aleatoria, ya fuera a M16B o a placebo, que era dextrina en este caso. Recogimos muestras de heces. Aquí antes era S1 y después de 3 semanas de estar ingiriendo el suplemento. El desenlace primario aquí es fecal B breve, estos son los niveles, utilizando PCR cuantitativo. También vimos los desenlaces secundarios, y estos fueron bifidobacteria fecal total y enterocolitis necrotizante en estadio 2. Un total de 159 neonatos fueron estudiados, probiótico 79, placebo 80 fueron los que reclutamos para el estudio. Y aquí cubrimos por lo menos entre el 79 y el 80% en la ciudad capital. El escenario, digamos, que era ideal porque la incidencia global en Nueva Zelanda y en Australia es de menos del 6% en bebés de menos de 32 semanas de gestación. Entonces dijimos, bueno, no podemos demostrar una reducción dramática con un solo estudio, pero queremos saber si este probiótico funciona, incluyendo la cuenta de esta bacilobacteria. Estos son los hallazgos, según lo esperábamos, en el grupo de placebo. Después de 3 semanas de tratamiento, la cuenta fue alta de esta bacteria, y tienen que
recordar que hay distintos tipos. Entonces, para la tercera semana, casi todos los bebés empezaron a recibir buena cantidad de bifidobacteria. Pero en el brazo de probióticos, el 91% de los bebés habían incrementado su cuenta de bifidobacteria. Después medimos la mediana del breve en las muestras fecales y nos dimos cuenta que en un inicio eran muy bajos a nivel de detección, pero que se incrementaron de manera significativa en el grupo de probióticos, y nos sentimos felices de que este producto estuviera haciendo exactamente lo que esperábamos que hiciera. No hubo enterocolitis en ninguno de los bebés, y es la importancia de poder realmente diagnosticar la enterocolitis provocada por probióticos. No hubo ninguna. Tenemos mucho material ahora para detectar la sepsis por bifidobacteria o por cualquier fluido. Entonces, la media aquí es la correcta para identificar bifidobacterias, y vemos que las cuentas de B breve en ambos grupos se encontró por debajo de los niveles de detección. En términos globales, puedo decir que con base en la revisión sistemática y en los hallazgos del estudio piloto que se realizó con todo cuidado, pues encontramos que el beneficio es realmente muy impresionante. Aquí estudiamos la suplementación probiótica rutinaria, o RPS por sus siglas en inglés. El objetivo, comparar la incidencia de enterocolitis necrotizante estadio 2 y la mortalidad por todas las causas durante un periodo de 24 meses. Esto es antes del EPOC 1, uno de los estudios, y después, que sería en el EPOC 2. En términos generales, nuestros bebés obtuvieron los mismos beneficios que habíamos reportado en 2017, y esta es la experiencia a 2 años. ¿Están recibiendo los bebés todos los beneficios o no? Vemos que los bebés muy pequeños no se estaban beneficiándose de la misma manera, pero digamos que del 6% bajó a 3%, una reducción del 50% después de 2 años de utilizarlo. E incluso después de 12 años de utilización del probiótico, la incidencia en los neonatos de menos de 28 semanas de gestación sigue al 6%. Es por ello que nuestra unidad se hizo famosa. No hubo enterocolitis necrotizante, y después de 2 años de uso rutinario, estos son los beneficios. Posteriormente, 5 años y medio después, quisimos hacer una verificación cruzada. Entonces, el estudio tenía como objetivo aquí evaluar si los beneficios de esta suplementación probiótica rutinaria nos iba a reportar realmente lo mismo que en el estudio anterior. Estuvimos muy felices al observar lo que pasó, y es lo que publicamos en noviembre de 2023. Esta es la gráfica que nos muestra lo que ocurrió entre 2003 y 2019. Los neonatos de menos de 28 semanas no tienen una incidencia tan baja. En Estados Unidos están empezando a llegar a incidencias de enterocolitis necrotizante en algunos bebés, sobre todo los extremadamente prematuros. Solo 1.8%, lo mismo que en Australia. 22, 23, ahí ni siquiera, de semanas de gestación, ahí ni siquiera nos preocupamos, porque el tiempo para llegar a una alimentación completa se reduce de 16 días en 2002 a tan solo 8 días. Esa es la mediana. Entonces, en 8 días poder tener la alimentación completa ya no requiere de sondas, ni de líneas, ni de catéteres. Con la comparación directa
Nuestra filosofía fue que lo íbamos a dar el probiótico como suplementación rutinaria y que seguiríamos estudiando todo lo relacionado con esta área. Quisimos ver cuál era el papel de la lactoferrina. En este estudio de lactoferrina y B breve, vimos, bueno, se esperaba que hubiera bacterias, porque por eso es que la encontramos en la leche materna. Entonces aquí comparamos la leche materna no pasteurizada y tenía niveles significativamente mayores de lactoferrina, además de mostrar una inhibición superior de los patógenos en comparación con la fórmula. O sea que es muy benéfica, y todo esto nos explica que incluso si la vida de anaquel ha caducado, y pensaríamos que las bacterias del biberón ya estarían muertas, pues aún ahí podemos ver que los metabolitos siguen siendo benéficos para el hospedero. Entonces la lactoferrina en la leche materna no va realmente a afectar al bebé de manera significativa. Después quisimos averiguar qué pasaba con los HMOs u oligosacáridos de la leche materna, y queríamos ver si beneficiaba realmente al hospedero. Entonces dijimos, ¿qué pasa entonces con estos oligosacáridos presentes en la leche materna o HMOs? Comparamos la leche materna con las muestras de los biberones, y lo que descubrimos fue que los bebés que habían respondido bien a los probióticos habían podido utilizar los HMOs de la leche materna. Esto se relacionó con cambios en la bifidobacteria fecal a lo largo del tiempo. Entonces, el bifidobacteria podría beneficiar aquí al bebé, y un punto práctico del que deben estar conscientes es que la composición de los HMOs en las madres se ha conocido desde hace 30 años, pero puede variar de embarazo en embarazo, de país en país, de bebé en bebé y de día a día. Hay una variación significativa en el tipo de azúcares, de oligosacáridos que encontramos en la leche materna, y se pueden clasificar en secretores y no secretores. Aquí analizamos los fenotipos para ver a qué tipo sanguíneo correspondían. También se estudiaron las secreciones corporales, y dentro de este contexto, en particular la leche materna. Vimos que ahí se decide cuál es la composición que va a tener el oligosacárido en la leche materna. Como hay una población mixta, hay que estar conscientes de que en algunas madres vamos a encontrar no secretores, o sea, no van a tener una composición ideal de azúcares en su leche. Pero ahora, si estamos dándole probiótico a ese bebé, puede ser que no esté presente la enzima correcta, y el tipo en particular que proviene de la madre, pues puede ser distinto. Esa es la razón por la que surge el concepto de la medicina de precisión. Yo puedo realmente determinar si una madre es secretora o no secretora. Sé que en su leche materna algunos de los HMOs dominantes pueden estar ausentes. Si el bebé es prematuro, entonces voy a saber qué HMO le debo suministrar a ese bebé y diseñar un prebiótico, una combinación adecuada de probiótico para superar ese obstáculo o esa deficiencia inicial. Es una prueba muy sencilla que se puede practicar y que no cuesta nada para determinar si la madre es secretora o no secretora. Y si no es secretora, pues sé que va a haber deficiencia en algunos HMOs y los puedo compensar con algún probiótico para que el bebé tenga menos riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante. Ahora vamos a ver qué pasa con las proteínas antimicrobianas y los péptidos. En este estudio demostramos que hay una variación significativa en los niveles de leche materna. Aquí quisimos caracterizar
lo que son las proteínas antimicrobianas y los péptidos, o sea, los que pueden ser inducibles. Estos son los resultados en las heces, en el plasma y en los niveles estimulados de sangre. Hubo cambios significativos durante el primer mes de vida. El suplemento de M16B nos llevó a resultados distintos. Y estos son los otros estudios que realizamos. En rojo destaco lo más importante, ¿no? Los desenlaces en los prematuros muy pequeños versus los neonatos que tienen un peso adecuado para la edad gestacional, y lo medimos después de la suplementación de M16B, de B breve. Otro punto muy importante es que a nivel de la superficie intestinal tenemos un potencial muy grande, o sea, digamos que si esta es la superficie intestinal, por cada protón, por cada movimiento de electrón, va a haber un balance. Y si se pierde ese balance, pues ya no vamos a tener ese potencial, porque el protón, el electrón, el equilibrio que se logra a nivel epitelial es el que va a decidir qué bacteria va a penetrar el intestino. Y si el potencial se altera, pues no se va a colonizar al bebé de la manera adecuada. Y el mecanismo a través del cual esto funcionaría sería a través de la hipoxia. Entonces, pues podría haber hipertensión en la madre y provocar este tipo de resultados. Sabemos de antemano que estos son los bebés a los que va a ser difícil que colonicen las bacterias. Esto lo documentamos en nuestro estudio, que incluso con un bebé extremadamente prematuro podemos administrar bifidobacteria y esta va a crecer en estos bebés, según lo muestran otros estudios aleatorizados y controlados. Las prioridades de la investigación. Vamos a ver el efecto del escalamiento de la dosis de probiótico en la microbiota intestinal y los desenlaces clínicos en los neonatos prematuros. Vamos a utilizar una dosis y no se preocupen por aumentarla o reducirla. Los efectos de una especie bifidobacteria probiótica inactivada por el calor aquí se compara con una viva en los bebés o neonatos prematuros. Se trata de otro estudio clínico aleatorizado y el efecto de un probiótico que proviene de cepas múltiples pues va a ser más útil para los bebés extremadamente prematuros, según lo concluyó también otro estudio aleatorizado. La colonia o la colonización intestinal es como un bosque tropical. Puede haber todo tipo de cosas, pero hay que reforestar ese bosque y hay que decidir, vamos a colocar solo una planta, porque en el bosque tropical hay millones de plantas. Bueno, tenemos trillones de bacterias. Entonces imaginen que existe un desequilibrio tremendo, lo que se conoce como disbiosis, y podríamos colocar una cepa, 2, 3, pero no más. Hay productos en el mercado, si ustedes van a la farmacia, pueden encontrar un probiótico que contenga 15, 20, 30 microorganismos y eso va a ser un buen producto porque a lo mejor tiene 22 tipos de bacterias. No, no es cierto. No funciona así. No lo crean si así lo anuncian. ¿Qué podemos decir de la sepsis por probiótico? Bueno, podemos exponer el probiótico a una temperatura de 90 grados Fahrenheit, se puede inactivar con el calor, pero va a ser igualmente benéfico. Y esto ya lo hemos publicado en nuestros archivos de 2021. ¿No? Cuando se inactiva con calor va a haber la misma bifidobacteria y los niveles van a ser comparables a los que están en vivo. El efecto intestinal antiinflamatorio también es muy comparable, en especial para los que están preocupados por la sepsis que puede provocar el probiótico.
No hay evidencia actualmente que nos indique que un producto de cepas múltiples va a ser mejor. No es más que una hipótesis. Y este es el número total de neonatos prematuros que hemos incluido en nuestros estudios. 4.725 y una gran parte de ellos de menos de 23 semanas de gestación no presentaron enterocolitis necrotizante ni sepsis de aparición tardía. Hubo 2 bebés que estuvieron muy enfermos pero que se han recuperado. Entonces, no solo les hemos dado probióticos de manera regular, sino que los hemos ido mejorando. Y bueno, aquí es donde concluyo con mi presentación. Muchísimas gracias. Great presentation, and I will... Muchas gracias por esta maravillosa presentación y ahora abrimos el micrófono a preguntas y respuestas. A que hagan preguntas o que quieran compartir alguna experiencia o alguna duda que tengan. Tenemos aquí algunos micrófonos para que nos digan, por favor, si alguien quiere comentar o preguntar algo. Hi, doctor. Have you tested any... ¿Ha probado algún otro probiótico, doctor, o solo este? Bueno, en 2006 probamos 19 y todos eran de pésima calidad. Incluían muchos contaminantes, no lo advertían en las etiquetas y algunos tenían hasta hongos. Por eso es tan importante no solo ir a la farmacia a comprar un probiótico, sino ponerlo a prueba de manera independiente o utilizarlo. Pero yo sé, se les debe haber dado un análisis previo sobre lo que contiene y debe realizarse también un análisis independiente por parte del microbiólogo. Uno tiene que preguntarle al microbiólogo, a ver, ¿qué es lo que nos dice el PCR? ¿Hay bifidobacteria? También verifiquen Salmonella, Shigella, Bacillus cereus. Todas las cuentas aeróbicas, porque los probióticos son anaeróbicos, pero queremos saber cuántos aeróbicos hay ahí, podría ser terrible. Entonces tenemos que saber cuál es la cuenta de organismos aeróbicos, anaeróbicos, si hay levadura, si hay hongos, si hay Bacillus cereus, si hay Chronobacter sakazaki, que puede estar presente. Y por último, Listeria. Una vez que hayan descartado todos esos, el producto probiótico entonces tendrá las cuentas de levaduras y hongos por debajo del nivel del estándar de oro. Entonces ya, si saben eso, no tienen que averiguar nada más. Un microbiólogo experimentado puede probar esto de manera independiente y decirles, este producto es riesgoso o muy riesgoso. En Australia lo hicimos entre 2006 y 2008 y ningún análisis soportó este tipo de escrutinio. Por eso es que encontramos este producto y cumplía con el estándar, porque lo pusimos a prueba, lo enviamos a Sydney, donde tenemos un laboratorio autorizado, controlado por la agencia reguladora. Y pues nos dimos cuenta que era exactamente lo que se declaraba en la etiqueta, ni más ni menos. Obtuvimos la aprobación y lo pudimos usar con nuestros bebés. O sea que es muy importante que el microbiólogo esté de su lado. Y no es ciencia compleja en lo absoluto, ¿eh? Es bastante sencillo realizar ese análisis. We have another question here. Buenas tardes, muchas gracias por su maravillosa plática y por compartirnos sus años de experiencia. ¿Qué nos puede decir de los probióticos en los bebés a término que podrían tener algún tipo de disbiosis o desarrollar enterocolitis necrotizante? ¿Qué pasaría con estos bebés? Bueno, la OMS ha decidido llevar a cabo un estudio con 6,000 bebés y tener 2 brazos, uno con bebés prematuros y el otro brazo con bebés a término.
Los bebés a término a veces desarrollaron también sepsis y enterocolitis necrotizante. Todos los días mueren 6,000 bebés en los países que no tienen recursos. Por eso los probióticos pueden jugar un papel muy importante ahí, y finalmente después de 15 años se ha aceptado que los probióticos pueden reducir la carga patológica y la mortalidad tan grave en estos países, mortalidad de bebés tan grave en estos países. Entonces, bueno, ahora hay que estudiar otras disbiosis. En China también creo que como el 40% ha demostrado, de los bebés en los estudios ha demostrado beneficiarse. Anima a preguntar otra. Me preguntan si ya está disponible en México. Esa pregunta va para esta mesa. ¿Quieren contestar a alguien? ¿Ustedes? Después lo comentamos. Perfecto. Por acá tenemos pregunta. Felicidades por la plática, muy interesante. Le quiero hacer una pregunta. En la alimentación en los prematuros iniciamos volúmenes pequeños de leche materna por el mismo peso. ¿En qué cantidad de inicio, 5 mililitros, 10 mililitros, podemos usar los probióticos? Y si lo usaron en leche materna y en fórmula. The dilution that we use. La dilución que utilizamos, básicamente la determinamos con prueba y error. Había 3,000 millones de organismos. Sabemos que hay 5 millones de millones en total. Entonces, 1.5 mililitros sería el mayor volumen permitido. 1.5 mililitros lo dividimos en 2 dosis y en un momento determinado el volumen que se le da a los neonatos prematuros pues no es ni 1 milímetro y no va a tapar la sonda de alimentación. Básicamente la cantidad la deciden haciendo pruebas en el laboratorio. La cantidad es mínima para un neonato. Nosotros lo que utilizamos básicamente es 0.75 del líquido que reconstituye el probiótico y se le da al bebé entre una alimentación y la otra. Si se está amamantando, lo damos en el ínter, entre una comida, un alimento y el otro. El producto que viene reconstituido junto con la vitamina D, lo que contiene 5 gotas, son las 3 billones de unidades formadoras de colonia, además de las 400 unidades internacionales de vitamina D. Entonces ahí es en donde se puede, lo que comenta el doctor son los sachets en donde se tienen que diluir, pero en este caso el producto va a venir ya listo en las gotas para que se pueda utilizar de esa manera. And we dilute with mother's breast milk. Sí, y lo diluimos con leche materna, con leche de donadores, y la última opción sería simplemente solución salina o dextrosa. Considerando las diferencias que hay en nuestra población con la población de Australia e incluso la de Japón donde se conoció, ¿cree que de qué forma este probiótico podría ser benéfico para esta población? ¿En cuántas poblaciones diferentes lo han estudiado? ¿Qué otros países se han implementado? Gracias. So far, bueno, pues hasta el momento la genética o la etnicidad no tiene que modificar para nada el beneficio de los probióticos, porque en Japón casi no ha habido enterocolitis necrotizante. De hecho, en Canadá, en 1994, por primera vez los japoneses presentaron sus datos y vieron que la incidencia de enterocolitis necrotizante no era ni del 1%. El resto del mundo no lo podía creer. Les tomó años entender
que los japoneses habían estado utilizando probióticos de manera rutinaria durante 35 años. Por eso no tiene nada que ver con el grupo étnico, con el país del que provengamos, con nuestro origen o con la genética. Yo diría que la genética entra en escena si hay un estado secretor o no secretor. Recuerdan si la madre es secretora o no secretora. Eso podría depender de la genética. Pero la respuesta al probiótico no tiene nada que ver, porque se le ha dado a los países, se le ha dado a los bebés en los países más pobres, en los más ricos, en los de ingreso medio y alto. Entonces no tiene nada que ver. En Australia, por ejemplo, la gente proviene de 46 países y aún así hemos observado los beneficios. ¿Cuál es el menor peso con el cual se ha administrado estos probióticos? Si hay algún volumen enteral con el cual se inician específicamente, o eso puede ser independiente. Y bueno, en cuestión del medicamento, ¿qué aporte de vitamina D nos está aportando? Gracias. Yep. In our unit, we don't differentiate the dose based on the weight of the baby. The dose is the same even if the baby is 460 grams or 1.5 kilos. So we give all of them 3 billion organisms every day. That's one thing. Vitamin D, basically, hardly there's any evidence because there's no clarity. The dosages of vitamin D that people are using are so varied. In our units, we use 400 units. Yeah, and we monitor the levels every 2 or 3 weeks. If the level goes too high, we take a break because you don't want to create vitamin D toxicity. So vitamin D at present is exactly like vitamin E was in 1990s. No one knows what's the best dose of vitamin D, when to call someone as vitamin D deficient, whether to give it to the mother or to the baby or both, in what dose and how long to continue. There's no clear data. But Australia uses about 400 units. Respecto a la pregunta del producto, ¿cuánto tiene? Las unidades que contiene son 400 unidades internacionales en la dosis. 5 gotas. 5 gotas son 400 unidades internacionales, 3 billones de unidades formadoras de colonia. ¿Más preguntas por acá? ¿No? Doctor. También quiero felicitarle por su excelente plática. Ahora que sabemos mucho más del microbioma y de las diferencias en la microbiota, sobre todo la microbiota intestinal, entre recién nacidos, de acuerdo a la vía de nacimiento, por cesárea o por vía vaginal, que son totalmente diferentes. El hecho de intervenir con probióticos de manera exógena, se supone que tratamos de modificar de manera benéfica la microbiota intestinal, pero en el análisis global de sus datos tiene usted separado y analizado la vía de nacimiento para ver cuál es el impacto entre los que nacen por cesárea y los que nacen por vía vaginal, independientemente, por supuesto, de lo que ya sabemos que tiene un gran impacto, que es la edad gestacional. Yes, cesarean section we know is notorious for being associated with dysbiosis. That's not a surprise at all. See, all the randomized controlled trials, basically the distribution of number of cesarean section deliveries was equal between the two arms, and importantly, the bifidobacterial response was the same between cesarean as well as vaginal delivery babies. And that is how it connects to the concept of shall we be replacing bebés naturales. Cualquier suplemento de probióticos es muy importante. Y es por esto que actualmente se han publicado 11 estudios, 7 con probióticos
para bebés que nacieron por cesárea y a término, 3 con simbióticos y 3 con prebióticos exclusivamente. Y bueno, cuando el neonato nace por cesárea, tienen disbiosis significativa, dependiendo de en qué grado se encuentre. Hacemos la división a los 3, a los 6 meses, al 7º mes, al año o hasta 7 años. Entonces no sabemos en quién creer. El sesgo existe ahí para los prematuros, pero le han dado probióticos en estudios aleatorizados y controlados y han demostrado que hay disbiosis en los bebés que han nacido por cesárea. ¿Cuál es la ventaja entonces a la larga? Esa sería la pregunta que deberíamos plantear. Debido a la relación entre el parto por cesárea con astema, alergia, diabetes, obesidad, estas no son buenas complicaciones en lo absoluto, pero el problema es que cuando se hace un estudio aleatorizado de una cesárea a término, ¿quién le va a dar seguimiento a ese bebé durante 15 años para decirme que tuvo obesidad o tuvo alguna otra enfermedad? Entonces, pues claro, no tenemos todavía una respuesta. Nina Modoni sí escribe un artículo muy interesante de partos por cesárea y partos naturales y quiso determinar si la relación era verdadera o no. Todo se caracteriza con suplementación con probióticos, pero pues no se les ha dado el seguimiento suficiente durante el tiempo suficiente, porque sería un estudio carísimo y dificilísimo de realizar. 15 años de datos para ver si desarrolló alergias o alguna otra enfermedad. No, requeriría un presupuesto enorme, porque para un estudio se gastan de 3 a 5 millones de dólares por unos cuantos meses. Imagínense uno que durara 15 años. No, la verdad, no habría alguien interesado en realizarlo. Y también se imaginan cuántos elementos de confusión podría existir. WSHH, agua, higiene, salubridad. Hay tantas cuestiones que pueden complicar los resultados dependiendo de las bacterias buenas y malas que podemos llevar en nuestro cuerpo. Nuestro gato, nuestro perro, el agua que tomamos, no hay fin con la cantidad de las bacterias. Entonces, cesáreas, partos naturales, probióticos, con un seguimiento tan largo, a lo mejor nunca lo sepamos, aunque dicen que nunca hay que decir nunca. Quizá alguien lo haga, pero no sabemos cuánto costaría, solo que sería altísimo. Yo quiero preguntar cuánto tiempo fue el tratamiento administrado. Entiendo que lo empezaron desde USIN y disminuyó el riesgo de estancia intrahospitalaria. 6 meses, ¿cuánto tiempo se le va a proporcionar el probiótico suplementado? Y igual si va a ser a fórmula o solamente a leche humana como en otros probióticos que están en el mercado. La suplementación con probióticos se podría detener a las 34 semanas, porque se ha demostrado que el riesgo de enterocolitis necrotizante es como de 0 después de las 34 semanas, a menos que haya un riesgo alto. Pero después de 34 semanas es lo que tomamos como la fecha o el momento para interrumpir ese tratamiento. Bueno, la primera opción es leche materna, la segunda sería solución salina, la tercera
sería fórmula, casi nunca la utilizamos, creo que no la hemos utilizado más que con un bebé durante un año. Es mejor evitar la fórmula porque el factor de riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante con fórmula infantil es altísimo. Lo que se hace entonces es abordar la alimentación de manera muy cuidadosa, no hay que darles alimento tan rápido, hay que darles probióticos o fórmula con probióticos, pero este tipo de estrategias no se han estudiado de manera científica, son medidas desesperadas que la gente ha tomado. Y hay un artículo muy famoso estadounidense de casos de enterocolitis necrotizante, me parece que el 16% lo desarrolló. Entonces optaron por utilizar fórmula porque no había leche materna, pero hay que ir lento. ¿Y cuán lentamente? Pues se tomaron como un mes antes de llegar a la alimentación completa. Y bueno, bajó del 16 al 1%, lo cual nos demuestra que los incrementos en la alimentación, la rapidez en la alimentación también cuenta. Debe alimentarse muy lentamente, utilizar probióticos, no utilizar antibióticos, esos son otros criterios que hay que seguir. Bueno, y esto trae a colación un tema muy interesante. Hay muchas cosas que tienen que estar bien para que el probiótico muestre su mejor lado. Un protocolo de alimentación estandarizada, sin utilizar fórmula, utilizando menos antibióticos. No hay que utilizar alimentación osmótica, cafeína, por ejemplo, tiene mucha osmolaridad. Entonces, si le están dando esto por la sonda, el intestino se desacelera y eso es un factor de riesgo para enterocolitis necrotizante. Y por último, esteroides antenatales en la madre, porque en la década de 1960, cuando salieron los esteroides para disque proteger a los bebés, el beneficio fue muy dramático. O sea, se estaban enfocando en ciertas enfermedades y no consideran otras. Este es un factor muy importante. Todo esto debe estar bien, se debe haber preparado con anticipación para que los probióticos funcionen. Otras muchas cosas tienen que funcionar también. For you. Yes. What feeding ¿De qué manera preferiría administrar el probiótico? ¿Por una sonda de alimentación? Sí, una sonda de alimentación. Porque la dosis va exactamente a donde queremos. Hay quienes han iniciado un tratamiento intensivo de probióticos a través de la sonda y en la cavidad oral con un spray, pero como que no funcionó muy bien el dispositivo. Ahora vamos a hacer un estudio aleatorizado y controlado. Vamos a ver qué pasa con la mucosa oral si le rociamos probiótico. El desenlace primario, el criterio de evaluación primario será la relación con neumonía, porque se puede contaminar el dispositivo y podrían desarrollar neumonía por el dispositivo. Y una última pregunta. ¿Van a considerar los factores de riesgo o solo la edad gestacional para interrumpir el tratamiento? Menos de 34 semanas de gestación, probióticos. A término, rompemos la regla y se lo damos también al bebé porque pues el costo podría ser muy alto. Muchas gracias. Doctor, ¿por qué cree que haya tardado tanto, con tanta evidencia que tiene esta cepa, por qué cree que haya tardado tanto en llegar a esta parte del mundo?
hecho sigue habiendo mucha controversia, ¿no? Recientemente apareció un position paper en Estados Unidos que habla precisamente sobre el riesgo incrementado en las terapias intensivas neonatales sobre el uso en pacientes prematuros. Pero con tanta evidencia, ¿por qué sigue sin aparecer en los artículos con los cuales contamos nosotros y por qué hay tanta duda todavía en esta parte del mundo? Yes, there is an article nearly 10 years ago, The Politics of Probiotics. So that's the way. Sí, hace 10 años se habló de la política de los probióticos. ¿Qué ha ocurrido? Hubo un estudio en Melbourne diseñado con una variable primaria de sepsis. Reclutó 1.100 bebés. Y sabemos que el efecto del probiótico en la sepsis de aparición tardía no es tan dramático como el efecto de enterocolitis necrotizante o muerte, porque la reducción es como del 30 al 50% y solo se van del 20 al 30%. ¿Por qué? Porque las infecciones en los bebés prematuros pueden venir de los catéteres, de las líneas, de las sondas. Los probióticos no van a hacer magia si hay sepsis. A nivel del intestino el riesgo de infección se va a reducir, pero no en otros puntos. Y en este estudio de Melbourne se demostró que el desenlace primario no era positivo. Pero pues la incidencia aquí en este estudio de Melbourne fue que, bueno, se creó como una polémica de que los probióticos a lo mejor no funcionan para la sepsis. El segundo estudio nos dice, bueno, lo que se estudió en el estudio PIPS del Reino Unido, se publicó en el Lancet y no encontramos ningún beneficio del probiótico en nada, pero se les olvidó decirle al mundo que querían utilizar 1.000 millones de bacterias por día. En realidad lo que publicaron fue una cuarta parte de la dosis. ¿Por qué? No se puede romper así el protocolo, ¿no? Y algo también muy importante fue la contaminación en el brazo del placebo de hasta el 49%, lo cual significa que el brazo de placebo, bueno, la mitad estaba contaminado. Entonces, ¿cómo podríamos hacer comentarios sobre cualquier cosa relacionada con ese estudio? Casi 50% de contaminación en el brazo de placebo cuando solo leímos una cuarta parte de la dosis. Esa es la razón. Esa es la razón de la controversia, la segunda. La tercera, bueno, yo estuve cubriendo Melbourne, Australia y Reino Unido. Se agregó a Estados Unidos, y esto vino de la ciencia básica, y se dijo que todas las bacterias de los probióticos son entidades totalmente distintas, así que no se deben mezclar los resultados de una con la otra en el metaanálisis, así que no creen en el metaanálisis. Les tomó 13 años publicar un artículo ya cuando no era tan necesario. El título de ese artículo es Mecanismos compartidos de beneficios en las bacterias de los probióticos, y estuvieron de acuerdo en que se podían utilizar diferentes tipos de bifidobacteria, de lactobacilo, y todas estas comparten los beneficios más importantes, los mecanismos que les compartí. Por ejemplo, 13 enzimas clave. 3. Se comparten estas enzimas, ahí ayudan los probióticos. También vieron las proteínas que actuaban en la superficie, glucoproteínas que se sintetizaban. Todo esto lo comparten las bacterias de los probióticos, siempre y cuando vengan del genus Lactobacillus o Bifidobacteria. Entonces, cualquier estudio que utilice estos como probióticos van a poder realizar un metaanálisis. El otro argumento resultó ser un fraude.
Y sí, nadie nos dijo cuál debe ser la dosis del probiótico, porque ¿cuál es la definición? La definición de la OMS en 2001, que cualquier microorganismo cuando se da en la cantidad apropiada da beneficios al hospedero y es un probiótico. Pero ¿cuál sería la cantidad adecuada? Eso no me lo han contado. Y ya estamos ahora discutiendo la dosis o la respuesta a la dosis. Si encontramos un beneficio por accidente, no quiere decir que con 2.000 millones va a ser mejor el beneficio y que mejor le damos 500.000. No, esta es otra controversia que ahora estamos analizando. Y la última es de la sepsis por probióticos. En todo el mundo, casi 20 millones de bebés han recibido probióticos. Uno murió al 9º día por un producto contaminado y esto se sumó a la controversia, ¿no? Y bueno, claro, estamos de acuerdo porque nos dicen, no vayas a la tienda, empieza a utilizarlo de esta manera, pruébalo, que no haya hongos, que no haya levadura, solo así lo podemos utilizar, eso es lo único aceptable. Segundo caso, en los que se emite la advertencia de que no se deben utilizar los probióticos en bebés de menos de 28 semanas. Uno recibió bifidobacterio, el microorganismo más común, y murió de sepsis por probióticos. Entonces se emitió esa declaración, esa advertencia de que no se deberían utilizar en bebés de menos de 28 semanas. Todo el mundo se asustó, pensaron que podían demandarlos. Pero claro, Estados Unidos y Canadá no se pudieron quedar quietos, todo el mundo se asustó. Retiraron el producto del mercado. Nadie quería arriesgarse a que desarrollaran sepsis por probióticos. Y bueno, esto lo realizaron investigadores independientes y pues la Asociación Americana de Cirujanos Pediátricos estuvo de acuerdo en que los beneficios de los probióticos rebasan la remota posibilidad de que haya sepsis por probióticos. Y los datos canadienses muestran que 20 millones de bebés en el nivel 3, o sea que en ellos el riesgo de los probióticos es si acaso de 1.4 por cada 1.000 bebés, y en el resto solo 3 desarrollaron sepsis por probióticos, 2 murieron y dijeron que el probiótico puede haber tenido algo que ver con la muerte y estuvieron de acuerdo en retirarlo del mercado. Entonces, en este momento, el hecho de que la OMS le esté diciendo a la gente de manera activa que considere los probióticos para reducir las muertes, la enterocolitis necrotizante y la sepsis de aparición tardía, ha jugado un papel importantísimo también para que ahora lleguen a tantos lugares. En la India están muriendo 6.000 bebés y lo más interesante es que pues ahora para sus estudios van a conseguir financiamiento de la OMS. En este momento, debido a que ya no hay controles, la gente va a volver a sus rutinas de probióticos. Juan Carlos, mi carro, me lo van a llevar. Una inquietud por lo que mencionó. I have a great concern. I was comparing probiotics live vis-a-vis heat inactivated. Isn't that the chronicle of an announced failure? Because there would be reproduction, competition with bacteria that are pathogens and that have more possibility of producing sepsis as well. So it might not be the principle of vaccine. ¿Piensa usted de que tenga alguna? Do you think that may have some clinical usefulness? Yep. So basically, there are 44 randomized control trials
básicamente hay muchos estudios aleatorizados y publicados que nos muestran que los probióticos inactivados por calor son tan eficaces como los probióticos vivos. De hecho, se ha mostrado que el Lactobacillus plantarum, esta cepa en especial, puede ser más benéfica inactivado por el calor que vivo. No hay que darlo como una bacteria viva. Entonces, la actividad antiinflamatoria y la capacidad de reducir ciertas enfermedades han demostrado que son probióticos inactivados por calor. Y bueno, ya tengo un colega que está escribiendo sobre el tema y nos menciona que es ahora el momento de pensar en probióticos inactivados con calor como la solución más importante para esta sepsis, porque una vez que el producto se inactiva por calor, la bacteria no está viva, no hay antibiótico resistencia, la vida de anaquel es más larga, el costo del producto se reduce. O sea, son 4 beneficios prácticos muy significativos de utilizar probióticos inactivados por el calor, pero la gente acaba de despertar para aceptar probióticos en vivo. Y ahora convencerlos de utilizarlos inactivados por el calor va a ser la siguiente fase. De hecho, mis colegas en Canadá me dicen que si vamos a dejar de utilizar probióticos por la advertencia, Canadá está en muy buena posición para realizar el estudio aleatorizado, pero con probióticos inactivados con calor sin ningún riesgo. En una de mis últimas diapositivas mencionaba justamente eso, y en especial para los países en vías de desarrollo. Se imaginarán que países como Bangladesh, Pakistán, la India, se tomaron décadas en erradicar el polio. ¿Por qué? Porque la vacuna tenía que refrigerarse, y en las aldeas pobres no tenían refrigeradores, ni siquiera los centros de salud. De ahí que haya ocurrido lo que ocurrió. Esto es algo que se puede utilizar a gran escala, y hay que insistir que desde el momento en que se fabrica en la planta y hasta el momento en que llega a la unidad de cuidados intensivos neonatales debe estar a una temperatura muy baja. Es por eso que seleccionamos este protocolo. En mi consultorio estuvo sin refrigerarse y seguimos con millones de unidades formadoras de colonias. El probiótico inactivado con calor se le puede dar a alguien con VIH, con cáncer. ¿Para qué les vamos a dar bacterias vivas? Y así toda la población se va a beneficiar. Muchísimas gracias por la respuesta. La pregunta, la disponibilidad. I give the microphone to Alfonso, who is going to talk about the availability of the product. Thank you so and much. thank you very much for your conference. Muchas gracias, doctor Patol, por esta brillante exposición. Sin duda tenemos todavía que aprender mucho acerca del uso de los probióticos. Me parece que este ejemplo y experiencia en Australia del uso de probióticos para recién nacidos, pretérmino y para gente que está en la unidad de cuidados intensivos neonatales constituye un avance muy importante para la atención de diferentes patologías. No me resta nada más que agradecer su atención a todas las personas que nos acompañaron en las instalaciones de Mayoli y por supuesto también a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales de la Fundación Mexicana para la Salud. Continuaremos con estos eventos sobre microbiota, probióticos. Estén pendientes. Muchas gracias y hasta la próxima.